Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, los saludo nuevamente con mucho gusto y espero que hayan resuelto sus ejercicios, que hayan hecho sus tareas y bueno, que hasta la fecha vayan avanzando en el tema. Hemos concluido una unidad más. La sesión pasada vimos lo que correspondía a manuales administrativos. Si recuerdan, los manuales administrativos, ya sea de toda la organización o de una parte de la organización, llevan consigo siempre la representación del organigrama. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo vamos a elaborar esos organigramas, algunas cuestiones técnicas de su diseño que también es muy importante conocerlas y la utilidad de ellos dentro de la organización. Por otra parte, en este mismo tema nuevo vamos a ver el tema de liderazgo y de motivación, que realmente son temas muy bonitos. Y bueno, entonces, siguiendo con el tema de organización, vamos a hablar acerca de los organigramas, que en realidad pues ya sería la última parte de lo que corresponde a la tarea de organización. Pues sean bienvenidos entonces a esta nueva sesión y vamos a ver los objetivos. Bien, estos son los objetivos del tema: conocer el concepto, regla y clasificación de organigramas, comprender la técnica para la elaboración de organigramas, distinguir los diferentes estilos de liderazgo, identificar la motivación desde el punto de vista de diferentes autores y contar con técnicas y elementos para aplicar el liderazgo y motivación en la organización. Bien, como ven, vamos a dividir entonces este tema en dos partes. Una donde vamos a hablar acerca de los organigramas, técnicas, etcétera, y la segunda parte donde vamos a hablar de liderazgo y motivación. Vamos entonces a los objetivos para conocer los organigramas. Conocer el concepto, clasificación y tipos de organigramas, comprender las reglas para la elaboración de los organigramas y describir el proceso para la elaboración de organigramas. Bien, ¿qué es un organigrama entonces? El organigrama representa todo un trabajo detrás que ya se ha venido realizando por parte del director o del gerente, en donde nos dice cuál es la estructura que requiere para su organización, el número de puestos, cuáles puestos, etcétera. Ya se hizo la chamba de división del trabajo, ya se hizo la chamba de la departamentalización, ya se describieron los puestos, etcétera. Ese trabajo que viene detrás, que ya vimos en las sesiones pasadas del tema de organización, pues es un trabajo enorme y debe ser coronado o merece ser dado a conocer a toda la organización. Eso es lo que vamos a hacer a través de los organigramas. Aun cuando son documentos y sencillos, estos revisten de gran importancia dentro de la organización porque nos dan más que nada la estructura y el diseño que tenemos, ¿no? Bien, vamos a comenzar con definiciones de autores para que después podamos llegar a nuestra propia conclusión. Y empezamos con el de Benjamin Franklin. Ya ven que durante todo estas sesiones en donde he estado hablando de diseños, de estructuras, de manuales, etcétera, hemos citado mucho a Enrique Benjamin Franklin, y la razón es que, bueno, él es una buena autoridad con respecto a esto en su libro de Administración de las Organizaciones. Él nos dice entonces que un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que nos muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que los componen. Como vemos, él nos habla de la estructura de la organización, de la representación de esta estructura de la organización, nos habla de las relaciones. Este gráfico nos tiene que mostrar las relaciones que existen, y bueno, nos habla también de que no es exclusivamente de un solo organismo, sino que puede ser departamental, puede ser por área, etcétera. Entonces es bastante amplio el tema de organigramas. Y por otra parte, Guillermo Gómez Ceja, otro autor que también hemos citado bastante en esta parte, pues nos dice que es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que desarrolla. Él nos habla de la organización formal. Ustedes deben recordar que la organización formal es la que nos da la institución o la empresa donde estamos trabajando, es la que está formalizada. Ya habíamos visto que esto es para darle una personalidad al lugar en donde estamos laborando o a la empresa que estamos creando. Básicamente, como podemos ver,
pues la definición a la que llegamos después de leer a estos dos autores que cité, aunque hemos tomado varios alimentos de varios autores, pues básicamente es la representación gráfica de la estructura de una organización. Eso es algo que es muy concreto y que no deben olvidar. Entonces, bueno, el organigrama es la representación gráfica, lo que quiere decir que siempre tiene que ser un gráfico. El organigrama siempre es un gráfico que nos representa la estructura, es decir, cómo han sido determinadas las funciones, las áreas, la unidad de mando, el tramo de control, etcétera, de una organización específica. No hay organigramas para empresas privadas y organigramas para empresas públicas. Los organigramas son organigramas en general, no tienen ninguna discriminación. A veces la administración pública tiene sus particularidades, pero en este caso aplica para todos. Entonces, ustedes pueden ver la representación gráfica de un organigrama de gobierno exactamente como lo pueden ver de una empresa privada. Básicamente no hay diferencia en ello. Ok, ¿qué es lo que debe representar gráficamente o qué es lo que debe representar este gráfico? En primer lugar, la división de funciones, que es cómo dividimos. Si departamentalizamos por proceso, si departamentalizamos por área geográfica, si lo hicimos por unidades funcionales, etcétera. ¿Cómo fue como hicimos esa departamentalización? Como les dije, la departamentalización que hagamos es a conveniencia de la empresa, que es de nuestra empresa, no tiene una política o un procedimiento que sea de forma general, es la que a nosotros nos conviene de acuerdo al trabajo que ya hemos definido que vamos a hacer. Entonces, bueno, tiene que expresarnos esa división de funciones. Muy importante los niveles jerárquicos. Recuerdan que habíamos hablado de los niveles jerárquicos que son como en la escalera, y entonces, bueno, el nivel jerárquico más bajo es el nivel 1 y va subiendo como en la escalera el nivel 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden tener en su empresa cuantos niveles jerárquicos deseen. Esto es de acuerdo a cómo se haya diseñado, cómo se diseñó la estructura, por eso le llamamos diseño de estructuras. Y las líneas de autoridad y la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes de la empresa. Y por último, el tramo de control y la unidad de mando. Para esta parte, recuerden siempre que el tramo de control pues son todas aquellas personas que una persona va a supervisar. Y la unidad de mando es el jefe a quien reportan todas estas personas. La unidad de mando debe ser siempre una, recuérdenlo, es muy importante que se ponga en la estructura que es solo uno. Ahora que les voy a decir que cuando grafiquen el organigrama en general, si ustedes determinan dos unidades de mando, se van a dar cuenta de la incoherencia de las líneas, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos es muy importante recordarlo. ¿Qué hacen los organigramas? Bueno, ellos nos dan una formalidad de nuestra empresa. Miren, dentro del trabajo que desarrollo como consultora he encontrado empresas que no tienen definido o establecido de manera formal su organigrama. Eso ocasiona muchas confusiones, sobre todo en las pequeñas empresas en donde tenemos al hombre orquesta, el dueño, que es el patrón de todos, ¿no? Entonces, bueno, aun cuando existan niveles medios entre los operativos y el directivo, pues siempre existe la confusión de a quién debo reportar qué y qué es lo que tengo que reportar. Por lo tanto, este organigrama nos va a dar esta imagen formal de lo que es la organización. También constituyen una fuente de consulta general. Puede ser para saber qué puesto ocupo en la organización, en qué nivel jerárquico estoy y cuál es la importancia que reviste mi puesto dentro de toda esta empresa, o la importancia que le estamos dando a un puesto dentro de toda esta empresa, que también puede suceder. A veces, por ejemplo, los niveles jerárquicos son 3 operarios, niveles medios y el director. Entonces vemos que para subir al siguiente nivel jerárquico y estamos en un nivel medio, pues solamente tenemos un escalón que llegaría al dueño. Entonces, bueno, ahí vemos también nuestra perspectiva de crecimiento o la perspectiva de crecimiento de la misma organización. Por otra parte, facilitan la comprensión de la estructura jerárquica, que eso ya lo vimos,
y son la base para el análisis de la estructura de la organización. ¿Por qué querríamos estudiar la estructura de la organización? Porque el tiempo cambia, porque las organizaciones avanzan, porque la administración también nos da sus avances, y quedarnos rezagados significa que no avancemos y que no nos pongamos a la vanguardia. Esto quiere decir que, y como lo vamos a ver más adelante, los organigramas tienen que ser, así como los manuales administrativos y así como toda la formalidad de la organización, tienen que ser revisados constantemente para ver si siguen siendo funcionales. Si no son funcionales, hay que cambiarlos y también adaptarnos a los cambios que hagan las organizaciones. Si hay una fusión o si hay una sociedad con otra empresa, pues entonces tenemos que volver a realizar nuestra estructura organizacional que responda al cambio que se ha hecho. Entonces, es muy bueno estar revisando esta estructura, es muy bueno estar monitoreando constantemente los cambios que hay en la organización para que esto siempre esté actualizado. Acuérdense que ya habíamos visto en los manuales, la actualización es fundamental. No podemos no podemos hacer un documento, archivarlo en una carpeta o archivarlo en un medio electrónico y dejarlo que ahí se quede. Hemos visto casos de empresas que tienen manuales de 1950, 1960 y en teoría están operando con eso. Entonces, obviamente eso es una mentira. Se deben haber actualizado, pero no lo hicieron de manera formal y esto pues nos trae consecuencias de conflictos, de errores en el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo iniciar la elaboración de un organigrama? Para iniciar la elaboración de un organigrama, antes que otra cosa, ya se tuvo que haber hecho el trabajo de detrás, el que les digo que corresponde al diseño de la estructura. Ya se definió la departamentalización, ya se definieron las jerarquías, ya se definieron inclusive los nombres de los puestos. Miren, no hay ninguna restricción con respecto a que en una pequeña empresa tengamos puestos muy rimbombantes, pero no es coherente. Les voy a dar un ejemplo, si me acompañan al pizarrón para que lo podamos ver. Supongamos que tenemos una estructura de este tipo y supongamos también que estos son nuestros 3 niveles jerárquicos, únicamente, no tenemos más niveles jerárquicos. Si nosotros nombramos al puesto, el presidente, si nosotros nombramos de la siguiente manera, por ejemplo, el presidente de la empresa, los vicepresidentes en el segundo nivel jerárquico y finalmente el operario en el tercero, no nos restringe las formas de hacer los organigramas que lo podamos hacer, pero hay que también tener un poco de coherencia en este sentido y ver que estos puestos tan rimbombantes no son funcionales para nuestra empresa. Sería más lógico nombrar el director general, los gerentes y los operarios o inclusive los encargados de área, nada más jefes, para que tenga algo de coherencia del trabajo que estamos haciendo. Entonces les digo, no tenemos ninguna ley, no tenemos ninguna restricción en cuanto al diseño que nos impida que hagamos este tipo de cosas. Pero también tenemos que tener un poco de sentido común cuando nosotros somos los directores o los gerentes de la empresa, de ver que bueno, no podemos hacer este tipo de cosas. Como vimos en la parte de las jerarquías, también podemos ir bajando de jerarquías, llevando siempre el presidente, los vicepresidentes, los directores, gerentes, subgerentes y jefes o encargados de área y finalmente el último nivel jerárquico. Entonces, esas son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando ya estamos diseñando el gráfico. La estructura no se mueve, no tiene, la estructura ya ha sido diseñada como se decidió, pero sí a la hora de dar nombres, pues tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Bien,
Además de todo esto, bueno, para la elaboración del organigrama, en primer lugar, tienen que ser precisos. Las interrelaciones deben definirse con exactitud. ¿Me acompañan de nuevo al pizarrón? Entonces, lo que estamos diciendo es que estas líneas que unen a los puestos deben ser definidas con exactitud para que no existan pues errores ni malos entendidos en ellos. Como les decía yo, cuando ustedes elaboran el gráfico se van dando cuenta si el diseño está bien hecho o no, el diseño que se hizo, el trabajo que se hizo por detrás. Por ejemplo, si nosotros definiéramos como una estructura que estos dos jefes pueden ser el jefe del operario que está en este punto, inclusive gráficamente tiene incoherencia, entonces tenemos que ser muy precisos a la hora de diseñarlos y que nos digan bien cuáles son las interrelaciones que existen entre las áreas y entre los puestos. Y también deben ser sencillos. Acuérdense que mientras más complicadas hagamos las cosas, más difíciles van a ser de interpretar por las personas que están en la organización. Y la base de un buen funcionamiento en una organización pues es la comunicación. Si esta se destruye o si en algún momento este vínculo de comunicación entre directivos y operarios o jefes se nos rompe por una mala interpretación de un gráfico, lo que vamos a tener van a ser problemas, y es lo que no queremos, tener problemas porque diseñamos o establecimos malas estructuras. Entonces apuesten siempre a un diseño muy sencillo. Lo que yo les recomiendo es que si la estructura es demasiado grande, vamos como en empresas como Bimbo, Avon, etcétera, en donde las estructuras son muy muy grandes, entonces lo que hacemos es partir este gran gráfico en organigrama de un corporativo, organigrama del departamento y organigrama inclusive del área específica, y cada uno documentado en su parte de manual de organización, de tal forma que el manual de organización, el manual del corporativo, me refiere a los manuales departamentales, y ahí sí ya vemos con detalle los puestos que existen. Si la empresa es muy pequeña, un solo organigrama es más que suficiente. Vamos a ver, tal vez estoy hablando de unos 3-4 niveles jerárquicos, en un total de 20 puestos, más o menos 20-25 puestos, podría ser un solo gráfico. Tal vez un poco más ya se nos complique, tengamos que pues romper o fragmentar para dar un mejor entendimiento. Aquí el asunto es que ustedes se aseguren que ese gráfico es completamente entendido por cualquier persona de la organización. No son gráficos, o bueno, sí, no son gráficos hechos solamente para que los entiendan los directivos o los mandos medios. Tenemos gente operaria que también tiene que estar enterada o también tiene que saber de este organigrama. Entonces apuesten siempre a lo más sencillo. Debe haber uniformidad en su diseño. Hay que ser muy cuidadosos en el diseño del organigrama y también en el formato que se utiliza. Es muy común, y miren que me he encontrado miles de casos en donde el organigrama está hecho de una forma para un departamento, tiene otro diseño en otro departamento. Quizás sean cosas que no tengan importancia, vamos, de fondo, pero sí de forma. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, si nos acostumbramos a ver un solo formato, ese formato va a ser nuestra vía de comunicación y estamos acostumbrados a visualizarlo. Cuando tenemos un formato diferente, una forma diferente de entender, va a costar más trabajo la comunicación en la organización, porque primero tienen que entender el formato nuevo y luego ahora sí el contenido de ese formato. Cuando nos hemos acostumbrado a leer un solo formato, se ignora el formato y se le da importancia al contenido, que es realmente lo que queremos. Entonces, los organigramas en su diseño y en su formato tienen que ser muy uniformes, tiene que ser el mismo para todos. A mí lo que me ha resultado muy bien y que es lo que les puedo transmitir como experiencia es que elaboro una plantilla base para el organigrama
y esa plantilla se conserva como un documento maestro. Esos documentos, así como los índices maestros de los procedimientos, etcétera, se conservan en un índice del manual de organización que se llama formatos. Cuando alguien quiere elaborar un nuevo organigrama, cuando alguien quiere modificar su organigrama, etcétera, toma este documento maestro, ya tiene el formato, la plantilla, vamos, y ya no nos salimos del diseño que habíamos preestablecido. Esa es una buena recomendación que les puedo hacer, y tener siempre comunicación de que todo lo que se haga en cuanto a modificaciones de diseño o presentaciones tiene que ir a una sola área designada. La pueden mandar a, no sé, al área de finanzas, en donde hay una persona que se encargue solamente de manuales. Lo pueden mandar al área de operaciones, donde haya solo una persona que se encargue de todos estos papeleos, o inclusive se puede crear un puesto de procesos y procedimientos que se encargue exclusivamente de administrar todo este papeleo, que aunque es muy útil en la organización, reconozco que es un trabajo muy minucioso y muy cuidadoso. Bueno, la presentación debe ser funcional y accesible. Y por último, la vigencia, que deben mantenerse los organigramas actualizados. Debo insistir mucho en esto porque también en mi recorrido profesional he visto que, bueno, me he encontrado puestos de personas que ya no trabajan en la empresa desde hace 4 años y nunca nadie modificó ese organigrama. O tal vez me encuentro con puestos que fueron fusionados con otro puesto y ha cambiado la unidad de mando, el tramo de control, etcétera. Esto nos conflictúa en la parte de funciones, responsabilidades, etcétera. Y eso ya nos lleva a otros problemas de organización que finalmente nos derivan en problemas internos de funcionamiento, de operatividad, que hacen que se demerite nuestro trabajo ante el cliente externo. Y esto ya es, vamos, la cadena de trabajo, quiere decir que no estamos funcionando bien internamente. He conocido empresas que tienen productos ganadores, es decir, excelentes productos de venta, que tienen gran demanda de su producto, pero que pierden ventas porque internamente tienen mucha confusión de cómo funciona. Si eso sucede, pues el cliente externo es el que paga todo el precio de habernos organizado mal. He encontrado, bueno, a veces entra una orden de pedido y no saben si Juan o Pedro tienen que procesar esta orden de pedido. He encontrado, bueno, inclusive puestos tan indefinidos como el de facturación, que es clave, o el de cuentas por cobrar, que también es clave, etcétera, ¿no? Y bueno, la improvisación no funciona en las organizaciones. Créanme que es lo peor que pueden hacer, es llegar a una organización e improvisar acerca de funciones, de responsabilidades, etcétera. Bueno, en cuanto al diseño, ya lo que es el diseño en sí, lo que es la representación gráfica del diseño del organigrama, tenemos algunas cositas que sí me gustaría que se respetaran cuando se hacen los organigramas. Aun cuando cada empresa puede decidir cómo realizarlos, sí hay que cuidar algunos detallitos. No estoy hablando específicamente ni de colores, ni de espacios, ni de nada, sino así cosas bien minuciosas, ¿no? Como por ejemplo, que un organigrama no puede ser un escrito. Aunque suene raro, he encontrado gente que a quien en el momento de hacer la consultoría le pido el organigrama y me entrega un escrito informal en donde pusieron a partir de hoy Juanita le reporta al jefe Pedro González, por ejemplo. Cosa que es terrible, ¿no? No hay mejor forma de entender las cosas como humanos que viendo gráficamente. Eso da mucho impacto y lo entendemos muy fácilmente. Si tú le das a alguien en tu empresa un documento a que lo lea como parte de su inducción, apuesto que no lo va a leer a menos que lo forces a ello, o le hagan exámenes o algunas otras técnicas que Recursos Humanos ha tratado de implementar para asegurarse que la gente está leyendo los documentos. Entonces, bueno, nunca por escrito, siempre gráficamente. Un organigrama es gráfico en todas partes, ¿sí? Entonces, bueno, y vamos a utilizar figuras en este gráfico para representar los puestos de la organización. Generalmente utilizamos rectángulos para las unidades. Generalmente hay algunas propuestas de organigramas modernos
que son como globos o son circulares y no comprenden un rectángulo completo. Vamos a ver una figura parecida aquí mismo un poquito más adelante. También vamos a ver algunos organigramas representados como en, no sé, como en rectángulos, pero en general, etcétera. Lo más fácil y, como les decía, lo más sencillo pues es representar estos organigramas por medio de rectángulos. Y una vez que tenemos el rectángulo, insertar el texto de forma horizontal, de tal manera que se facilite leer. Y ponemos puesto y persona. Vamos al pizarrón para ver esta parte que es bien importante. Un rectángulo que sea de una dimensión adecuada, no rectangulotes, no rectangulitos, una dimensión adecuada de acuerdo al espacio donde vas a insertar el gráfico. Y el texto de forma horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, el gerente y el nombre del gerente. En algunos casos podemos abreviar la presentación de este rectángulo. Por ejemplo, si tenemos 5 vendedores regionales en el norte de la ciudad, o sea, a la región norte le corresponden 5 vendedores, y no es necesario que se ponga el nombre de cada uno de ellos. Lo que hacemos es simplemente poner puesto vendedor y 5 plazas para ese puesto. Podemos hacerlo de esa forma o especificarlo de otra forma que ahorita vamos a ver. También eso nos lleva a gran utilidad y compactamos un poquito el organigrama si es que así lo deseamos. De otra manera, pues podemos explayarlo, hacerlo más grande, poner el nombre de cada uno de ellos, vendedor fulano, vendedor fulano, vendedor fulano. Acuérdense que estoy hablando de lo que opera mejor para nuestra empresa o como deseamos hacer nuestro diseño y nuestra representación gráfica. Lo que sí es importante es poner los rectángulos de la misma forma y los textos en forma horizontal. Obviamente en forma vertical pues nos costaría mucho trabajo leerlo, ya que tendremos que leer de esta forma el documento y sería más difícil, ¿no? Y como les decía, pues es preferible que los rectángulos sean de las mismas dimensiones. Bien, los organigramas, como nos dice Enrique Benjamín, se clasifican en 4 grandes grupos, que son los macroadministrativos, los microadministrativos y los mesoadministrativos. Recuerdan ustedes que esto también lo habíamos visto en los manuales administrativos. Macroadministrativo nos habla de toda la organización, de todo el corporativo, si es que tenemos así, o de toda la empresa, ¿no? El microadministrativo nos habla de un área o de un departamento, o de un área o de un departamento básicamente. Y el mesoadministrativo, que nos habla de alguna dependencia o de alguna unidad que pertenece a uno solo. Habíamos visto también que los mesoadministrativos más bien aplican para la empresa pública, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, Secretaría de Hacienda y tenemos la unidad de recaudación de impuestos o algo así. Entonces, bueno, tenemos el organigrama mesoadministrativo para esa parte, ¿sí? Bien, una vez que hemos visto que tenemos organigramas que por su naturaleza los llamamos macroadministrativos, microadministrativos y mesoadministrativos, vamos a ver la clasificación de los organigramas. Bueno, estos pueden ser por su ámbito en generales y específicos. Sí, tenemos organigramas generales y organigramas específicos. Vamos a ver. Espero que se pueda ver bien el gráfico. Quise ponerlos así juntos para que veamos la comparación entre uno y otro. Bien, nos vamos a enfocar entonces en este momento a ver lo que en el gráfico están viendo como título de organigrama general.
Si se fijan en ese organigrama general, estamos viendo en el primer nivel jerárquico, bueno, en el nivel jerárquico más alto, la dirección general. En el segundo nivel tenemos direcciones y finalmente en el tercer nivel departamentos. Contrastando con esto, tenemos el organigrama específico, en donde vemos que tenemos en el primer nivel jerárquico una gerencia. Después en el segundo nivel tenemos departamentos y en el tercer nivel oficinas o áreas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el organigrama general, si ustedes se fijan, nos está representando el panorama total de la empresa, ¿no? Nos está representando todo lo que es la empresa. Y en el organigrama específico estamos hablando tal vez de una sola área o de un solo departamento. Esto era lo que quería que entendiéramos muy bien. Cuando nosotros partimos un organigrama y lo hacemos por fragmento o lo hacemos por pedazos, dado que la organización es muy grande, tenemos que poner en el manual de organización ambos organigramas, el que corresponde al corporativo o a toda la organización en general y el que corresponde solamente a un área. De tal forma que quien lo está leyendo no tenga duda que de uno desprendimos el otro, es decir, imagínense como si le estuviéramos haciendo un clic a una presentación de PowerPoint y como que nos mandara una imagen, ¿no? Un inserto, un hipervínculo, algo así. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, a la hora que lo estás dibujando gráficamente, debes mostrar la coherencia entre ambos, el general y el específico. El general es el mandatorio, el específico es el que pasa del general. Entonces, siempre cuiden mucho esa parte de la coherencia entre ambos. Si el lector o la persona que está consultando el manual no encuentra ese vínculo que existe entre ambos, se va a perder, es decir, va a decir, bueno, ¿y esto de dónde lo sacamos? O ¿a dónde pertenece esta área? O ¿por qué no nos avisaron que esta área existía? Aun cuando este trabajo suene obvio, créanme que me he encontrado muchos casos en donde, como esta coherencia no existe, entonces, bueno, algunas personas me han dicho, sí, somos de la misma empresa, pero nuestra área es independiente. Y ahora que recuerdo eso, pues les voy a platicar el caso de una empresa donde vi consultoría y habían contratado a un jefe muy autoritario para el área de operaciones y él tenía inclusive su propio sitio de internet, que así, ese ha sido el colmo de la organización que he conocido, en donde se le permitió a un gerente de operaciones tener inclusive su propio sitio de internet, su propia página web, etcétera, que no tenía o no pertenecía al corporativo en general. Entonces, bueno, comprendo que fueron atribuciones que se le dieron de más, pero que sí no tenía coherencia. Y él tenía su propio organigrama, su propia jerarquía, inclusive había pedido que se pagara la nómina desde su personal aparte por considerarse fuera. Si era parte de la organización, pues tenía que pertenecer a todo este esquema, ¿no? Entonces, recuerden eso, tienen que ser muy coherentes en esta parte, desprender uno del otro. Si solamente vas a hacer uno, si es una pyme, por ejemplo, pues te conviene más hacer un organigrama específico en donde pongas todos los puestos y departamentos y queda claro, es solo un documento, no tiene mayor complejidad. Si ya hiciste bien el trabajo de detrás, que fue el de la estructura, crear la estructura. Si es así, bueno, ya no hay problema en este organigrama específico. Ambos pueden existir en una misma organización, general y específico, respetando lo que les acabo de decir. Bien, otra clasificación que tenemos de los organigramas es por su contenido, que pueden ser integrales, funcionales, de puesto, plaza y unidades. Vamos a ver el integral. El integral, bueno, estamos viendo que es una estructura y nos está dando como esta parte del organigrama específico y nos está dando pues como la especificación del puesto que existe en cada uno de ellos. El funcional es cuando nosotros hemos hecho la departamentalización funcional. Acuérdense que vamos a las áreas funcionales, ventas, operaciones,
mercadotecnia y recursos humanos. En este organigrama en específico, si se fijan, en cada uno de los rectángulos está poniendo pues la función que debe cumplir esta persona dentro de la organización, es decir, está, de alguna manera pudiéramos decir que está poniendo las funciones de cada persona. Como les decía, esto puede ser pues optativo. Lo dejo como una propuesta a como sea, pero bueno, vamos, podríamos no ponerlo. Lo que sí debe quedar claro es que estamos estructurados en forma funcional y se está dando la jerarquía de cada uno de ellos. Obviamente se está recortado en la parte de atrás, hay más, perdón, en la parte de abajo hay más jerarquías. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, el del director general, quien tiene como funciones pues cumplir con los acuerdos de la Junta, vigilar el cumplimiento de los programas. Por otra parte, solamente para ilustrar, pues vemos la dirección financiera que, si lo pueden observar en la imagen, está por debajo del director general, y el director financiero tiene como funciones obtener los resultados necesarios y formular el programa anual de financiamiento, entre otros. Otra recomendación que les puedo dar, si deciden optar por este diseño, es que pongan las funciones principales y no toda la lista de actividades. Imagínense la lista de actividades en el organigrama, sería un documento que, como les decía yo, cae en el documento de leer todo y nos entorpece el proceso de la comunicación dentro de la organización. Entonces, bueno, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Les recomiendo entonces que si van a optar por este tipo de diseño, escojan las 2, 3 funciones, o inclusive no sé, lo podríamos poner con el objetivo del puesto, y a lo mejor es un texto más pequeño y no nos llenamos de textos. Este es muy interesante y es el de puestos, plazas y unidades. A mí en lo personal me gusta manejar este tipo de organigramas adicional al organigrama simple, el de los rectángulos sin tanto texto, porque hay muchas empresas. Pues vamos a ver, por ejemplo, las empresas que manejan el retail marketing o pues la venta al menudeo, que tienen muchos puntos de venta y manejan mucho personal en punto de venta, tienen mucha rotación de personal. Entonces, uno de los problemas de este tipo de empresas es pues cubrir las vacantes y tener la plantilla completa. Para ello es muy útil este organigrama que les estoy mostrando en la pantalla, en donde nos dice, si pueden ver en la primera columna, el total de plazas existentes, y en la segunda columna que estamos viendo las plazas cubiertas. Una de las principales funciones de las personas de recursos humanos pues es asegurar que la plantilla está correcta para que no se entorpezca la operación del negocio. Pero nosotros también sabemos por experiencia que es muy difícil encontrar personal adecuado, sobre todo cuando estamos manejando tiendas en punto de venta o cuando estamos manejando generalmente dependientes. Esta gente rota mucho sus trabajos, y entonces es una complejidad estar cubriendo plazas. De esta forma puedo visualizar de manera gráfica, e inclusive puedo dar un reporte a la dirección de cuál es el cubrimiento total de la plantilla que tenemos y cuántos puestos nos faltan por cubrir, sabiendo que cada vez que tú no tienes o tú no estás cubriendo un puesto, pues estás afectando un poco la operación de la empresa, un poco, no, mucho realmente. Entonces, bueno, este nos sirve para el manejo en el área de recursos humanos. No me gusta mucho incluirlo en el manual de organización completo, pero sí me gusta incluirlo en el manual del área de recursos humanos, para que ellos lo puedan manejar más fácilmente. Entonces vamos a ver un ejemplo, y tenemos, si me acompañan, en el segundo nivel jerárquico, en la dirección A, tenemos un total de plazas en la dirección A de 5. Y tenemos un director con una plaza, 2 analistas y 2 secretarias. Vamos a ver la dirección B, que es un buen ejemplo de esto, en donde nos dice que tenemos
5 plazas y tenemos, si se fijan en el renglón de analistas, tenemos 2 analistas de más. Entonces ahí habría que ver qué pasó, porque están contratando más. Y tenemos también, bueno, casos en donde no tenemos toda la plantilla, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este organigrama nos dice, a veces, bueno, nos dice siempre qué es lo que nos falta cubrir y a veces también qué tenemos de excedente en el personal. Bien, ahora vamos a ver, una vez que ya conocimos los organigramas, cómo se pueden presentar, vamos a ver simplemente sus gráficos para que ustedes escojan la forma que más les agrada para su empresa. Bien, entre el organigrama vertical y el organigrama horizontal no hay diferencias de fondo, es decir, no tenemos ni siquiera un sector en el que aplique más el organigrama horizontal, otro sector en el que le sea más beneficioso el organigrama vertical. Eso es algo que no tenemos. Lo único es la forma en cómo ustedes consideran más conveniente presentarlo. Esto es, si tú crees que el gráfico visualmente es más atractivo de manera horizontal, entonces opta por el diseño horizontal. Y si tú crees que el gráfico es mejor de forma vertical, lo podemos presentar de forma vertical. A lo que voy es que esto es cuestión de diseño, esto es cuestión de acomodarnos mejor. Y bueno, no tiene básicamente ninguna diferencia de fondo que lo hagas de una manera o de la otra. Lo único que sí quiero aclararles es que tiene que haber consistencia. Entonces no es conveniente, lo que sí no es conveniente es presentar el organigrama del área de recursos humanos vertical, el organigrama del área de finanzas horizontal y el organigrama del corporativo de forma circular. Eso sería eso sí sería dañino en cuanto a la imagen. Hay que cuidar mucho este tipo de, aunque sean minucias, mucho tipo de presentación, de diseño, para realizar un buen trabajo de comunicación. ¿Ok? Entonces, bueno, no tenemos diferencia de fondo entre horizontal y vertical, pero sí tenemos que tener consistencia en la presentación de ambos. Bueno, en lo personal a mí me gusta más el vertical porque es más explícito. Están invertidos los nombres, entonces si me gustaría que los invirtieran, uno es el horizontal y el otro es el vertical. Bien, el que sí conviene mucho manejar es el organigrama mixto. El organigrama mixto combina ambos, tanto el horizontal como el vertical, y este sí ofrece mayor funcionalidad. Es decir, podemos poner en el segundo nivel jerárquico, en el segundo nivel de forma horizontal, y a partir de ese nivel que se presente de manera vertical. Ese sí, para que vean que lo van a encontrar muy bien representado y lo van a encontrar de mayor utilidad, es decir, nos sirve mucho para representarlo de esa forma si lo tomamos como mixto. Y esa es una advertencia que también me gustaría hacerles. Si tú decides tomar un organigrama vertical o un organigrama horizontal, no necesariamente tienes que estar casado con esa idea y no necesariamente todo tiene que representarse en ese esquema. El mixto es mucho más amable. Y si alguna vez decidiste por convenir en ese momento que tenía que ser un organigrama en forma horizontal y de pronto crecen los puestos, crece la empresa y tenemos que volver a hacer esta diagramación y tomar ahora un vertical o cambiarlo a un vertical o inclusive hacer un mixto, no es una diferencia que afecte a la organización en su funcionamiento. Y además es bueno que rediseñemos este organigrama para hacernos más fácil la comprensión, si es que hemos crecido, si es que hemos modificado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no tengan miedo a los cambios y no tengan miedo a los diagramas. Los diagramas en realidad son nuestros amigos, no nuestros enemigos, entonces hay que tomarlos como eso. Bueno, si ven la diferencia entre los 3 anteriores que les mostré y el organigrama de bloque,
pues tenemos que está hasta el segundo nivel jerárquico de manera horizontal, y en el tercer nivel jerárquico se abre el bloque, de tal forma que ya nos da un panorama completo de lo que es la dirección A, la dirección B o la dirección C. Este tipo de organigrama le da una estructura compacta a la organización, nos presenta de manera muy compacta visualmente lo que estamos viendo, pero elimina un poco el nivel jerárquico. Entonces es importante que decidan si lo van a hacer en bloque. Recuerden que hasta el tercer nivel jerárquico pues nos elimina las jerarquías que vienen detrás, o podríamos hacer bloques a varias jerarquías, ¿sí? Y por último vamos a ver el organigrama circular. Si se fijan, son pues círculos insertados en círculos, son anillos, vamos. El director es concéntrico y de ahí se desprenden los puestos, y las jerarquías entonces no van ni en orden ni en orden horizontal ni en orden vertical, sino que se van como que comunicando con rayos, como si fueran estos rayos de las bicicletas. No estamos eliminando el orden jerárquico, lo que pasa es que no lo estamos haciendo de manera lineal, ahora lo estamos haciendo en desprendimientos de este círculo, vamos. Estas son nuevas formas de presentación de los organigramas. Como les decía, a partir de círculos hay otros que vienen como en globos o en bolas. Tenemos también el organigrama matricial, que arma una matriz con puestos, etcétera. Esto ya, como les decía, la forma de presentar el organigrama pues ya es decisión de quien lo está diseñando. Si se considera en la organización que este tipo de diseños son aptos para comunicar, pues adelante. Voy a dibujar en el pizarrón tanto el matricial como el de globos que les he estado platicando para que lo vean, solamente como una ilustración. El matricial, como les había platicado, arma, un cuadro en donde pone por celdas tanto las funciones como los nombres. Nos da las funciones, el puesto que se está ocupando y las actividades que está realizando cada uno de ellos, y simplemente se marca. Bien, ¿cuál es la idea de esto? En realidad, en algunas empresas la idea de mantenerlo como en matriz nos da una proyección de trabajo en equipo. De ellos, los que optan por el diagrama matricial, lo que nos dicen es que pues es más fácil la comunicación en equipo, o nos da más la idea de equipo. Si esto aplica para la empresa en donde están laborando, la empresa que están dirigiendo, eso es correcto. Solamente hay que considerar que aquí no están marcados los niveles jerárquicos y había que aclararlos de alguna forma, cuáles son los niveles jerárquicos, cuál es la línea que lleva cada uno de ellos. Y hay uno más que he visto, poco, la verdad es que les voy a ser franca, lo he visto poco, pero como la administración avanza tanto, no veo difícil que en el futuro próximo pues esto esté apareciendo, ¿no? Así como estamos en la vanguardia del internet, de la tecnología, etcétera, pues también la administración se actualiza como cualquier otra ciencia. Y entonces son los diagramas de globo sí, básicamente son apariencias de globo.
aunque les parezca un poco, vamos, eso sí ya está como a la vanguardia, ¿no? Como en la era espacial, pues así se representan tanto las jerarquías como los puestos. En esta parte es el puesto y esta es la forma en cómo están interrelacionados con los demás trabajos de la empresa. Como les decía, yo en lo personal los he visto poco, pero sí los he visto ya aplicados en empresas en donde, según las experiencias de los directores, pues les ha funcionado muy bien porque se descarta un poco la formalidad de este diagrama de presentación, ya sea horizontal o vertical, y entonces nos da la idea de que todos somos esta representación gráfica, estamos trabajando con una, con otra y con otra área, y le da como más importancia a la integración del trabajo de manera global, vamos. Entonces, sí, además de los que les he platicado, el vertical, el horizontal, ustedes encontraran alguna representación de ese tipo, no se espanten, existen. Ahora, si se encontraran alguna otra representación que no les he mencionado y que muy seguramente lo van a hacer, es consecuencia de este avance que hemos tenido en la investigación de la administración. Bueno, como estamos hablando de diseño, les recuerdo que es lo que ustedes crean que aplica para su empresa de la mejor manera, siempre apegándonos a que sea lo más funcional, lo más práctico y lo más específico posible. Ok, vamos a hablar ahora de cómo representar las asesorías. La mayoría de las empresas cuenta con asesores, los cuales se integran a la organización en un esquema de sí, pero no. Son asesores que pertenecen a la organización, pero no lo son dentro. Si esto sucediera, pues vamos a ver cómo los podemos representar gráficamente. Si dentro de la organización se encuentra un asesor que es parte de la organización, en otras palabras, que tiene tantos derechos como obligaciones dentro de esta organización, se debe representar con una línea seguida. Sí, eso es muy importante, porque nos da a entender que el asesor no es como en mi caso, no es este consultor que llega y desaparece, llega, da la consultoría y desaparece, sino que es un puesto fijo y entonces tiene también sus responsabilidades, tiene también su personalidad dentro de la organización y lo representamos con una línea seguida porque es parte de la misma organización. Si es una persona externa o es una asesoría externa, pero se considera dentro de la misma organización, entonces lo que tienes que hacer es considerarlo con línea punteada. Era lo que yo les decía, que yo le llamo el sí, pero no. O sea, sí es parte de la organización, pero no lo es de manera formal, vamos, no tiene esa presencia de mando, sobre todo de mando y de autoridad. Entonces, bueno, si es interna, línea seguida. Si es externa, línea punteada y queda especificado en el organigrama. No lo olviden, la línea de asesoría es bien importante porque yo creo que el 80% de las empresas trabajan bajo algún esquema de asesoría y hay que cuidar esa presentación. Bueno, aquí tengo 4 esquemas. Vamos a empezar con el esquema que dice incorrecto en la parte de arriba y correcto y seguido de manera horizontal el que dice correcto. Aquí estamos cometiendo varios errores a la hora de realizar un organigrama. En primer lugar, no sé si se alcanza bien en el gráfico, pero las líneas no son simétricas, no está a la misma distancia a la izquierda que a la derecha, están asimétricas y además nos está indicando la jerarquía o el orden jerárquico y la unidad de mando el tramo de control hacia abajo con flechas. Eso es completamente incorrecto, casi como un pecado capital. En primer lugar, hay que dimensionar los espacios de tal manera que el organigrama sea lo más distribuido posible. No podemos cargar mucho a la derecha y nada a la izquierda o viceversa. Y jamás se utilizan flechas, se utilizan líneas. Ahora,
Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, tampoco se utilizan líneas demasiado gruesas, obvio, no demasiado delgadas, pero no demasiado gruesas, proporcionales al dibujo que estás realizando. Entonces vemos del otro lado de la gráfica, del lado que dice correcto, cómo debe presentarse este organigrama. Es simétrico el que tenemos aquí y no está utilizando flechas. El diagrama que está en la parte de abajo, que sería el tercer cuadrante, si lo ubican por favor, ahí también estamos cometiendo algunos errores. En primer lugar, si se fijan, las líneas de autoridad son más gruesas unas que las otras. Aunque algunos autores, para delimitar las autoridades, prefieren utilizar líneas gruesas en el primer nivel jerárquico, líneas más delgadas en el segundo nivel, yo prefiero que sean las líneas del mismo tamaño, las líneas del mismo grosor, para evitar confusiones. Por lo tanto, sí es importante que no haya líneas más gruesas que las otras, porque entonces nos daría la interpretación de que uno tiene más importancia que el otro. ¿Okay? Y el nivel jerárquico es el que nos determina la importancia del puesto dentro de la organización. No necesitamos además añadirle otro elemento casi ornamental como de línea gruesa. Y bueno, estamos viendo que aunque el tramo de control es el mismo, el nivel jerárquico no lo es. Por lo tanto, hay que especificarlo de esa forma, y vemos que tal vez en el primer diagrama, que está en el tercer cuadrante, nos da la idea de que estas tres posiciones que están en el tercer nivel jerárquico tendrían la misma importancia que lo tiene el segundo nivel. Por lo tanto, para evitar ese malentendido o esa idea errónea, y también, perdón, se me olvidó decirles, nos da como que no están comunicados los tres en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, para evitar esto hay que diseñar de tal forma que se vea a nivel jerárquico y que se vea comunicación en tres partes. Ya ven que parte de un nodo y luego ya se reparte hacia tres puestos, así debe ser, ¿sí? Tengan mucho cuidado con estos pequeños como que pecadillos a la hora de hacer organigramas. Bien, para hacer los organigramas tenemos el siguiente paso, y en primero es que necesitamos apoyo de los niveles superiores. Sin su apoyo nosotros no podemos trabajar. Recabamos toda la información que tengamos de la organización, ya saben que agarran todo, y a ustedes después, en el momento del análisis, pues separan lo importante de lo que no es importante. Clasificamos y registramos la información, analizamos la información y finalmente pues hacemos el diseño del organigrama. Y por último, ¿cómo los puedes resguardar? No podemos resguardarlos en un lugar en donde se nos vayan a perder. Yo de manera personal prefiero los medios electrónicos y una impresión en papel nada más. Los podemos guardar en un software, los podemos guardar, Lotus también nos deja guardarlos muy bien, nos da espacios para guardarlos, podemos guardarlos en archivo Word, y como les decía, pues alguien que se encargue de la administración de estos documentos, teniendo mucho cuidado siempre de resguardarlos con cuidado. Y bueno, también este tipo de información es confidencial en los departamentos. El corporativo puede ser publicado con mucha confianza. Si ustedes entran en los sitios de internet de las empresas como Bimbo, Nestlé, etcétera, pueden inclusive encontrar el organigrama general, nunca el específico. Tengan mucho cuidado con eso. Y deben establecerse políticas y programas para el cambio. Debe hacerse de manera continua. Ese es un trabajo que se hace de forma continua, y la revisión tiene que hacerse de manera periódica. Bien, espero que les haya gustado esta sesión. La verdad es que es muy importante la elaboración de los organigramas porque nos representan gráficamente como empresa. Tengan mucho cuidado en los detalles en los que les hice mucho énfasis del diseño y de la presentación, y pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta ocasión. Los espero en la próxima sesión, en donde vamos a hablar de ese tema tan padre que es dirección y liderazgo. Por su atención, muchas gracias.